Uno, 2, 3, probando. Bueno, comenzamos entonces, chicos. Bien, ahora vamos a continuar con el estudio de Daniel 11 después de haber hecho una oración y mandándole saludos a todos los hermanos que nos están ayudando también por internet y que estaban esperando los estudios que tienen que ver con Daniel 11. Ahora, hermanos, lo que yo quería compartir es continuar con Daniel 11 porque hay mucha gente que le está interesando lo que pasa en Medio Oriente. Y bueno, estos estudios bíblicos yo no digo que vayan a explicar todo. No digo yo que vayan a explicar todo porque estuve hablando con hermanos que manejan profecías y como hemos dicho en tantas clases pasadas, ni hasta el estudioso más grande de profecía puede explicar todo el futuro porque precisamente el futuro es algo que no está cumplido. Y al no estar cumplido, nadie puede explicar con exactitud una profecía que aún no ha tenido cumplimiento. Entonces, hermanos, vamos a avanzar con estos estudios de Daniel 11. Puede ser que yo me equivoque en algunas cosas, pero como yo siempre digo, no creo que me equivoque en todo. La Biblia está presentando un parámetro para mostrarnos qué es lo que va a suceder. Entonces nosotros continuando con Daniel capítulo 11, hermanos, continuando con eso, y de paso también le mandamos saludos al hermano eh, Elías Sánchez, al hermano Elioenay también. Yo los recuerdo más que nada por el posteo que por el nombre, porque así se me memoriza más. Les mandamos saludos a todos ellos y ojalá de que puedan seguir escribiendo. También a la hermana Ivana Décima que nos mandó saludos. A todos esos hermanos que están compartiendo con nosotros estos estudios proféticos. Bien, chicos, sin más vuelta vamos directamente al grano. El estudio de hoy se llama Daniel capítulo 11 y la serie que dice muchas provincias caerán, introducción, ¿sí? Daniel 11:41, muchas provincias caerán, ¿sí? Introducción. Entonces vamos a Daniel capítulo 11 para tratar de ver qué es lo que va a pasar, hermanos. Hoy vamos a hacer una introducción a este tema y vamos a ir viendo qué es lo que va a pasar. En Daniel capítulo 11 vamos a Daniel capítulo 11 y dice el versículo 41. Y vendrá a la tierra deseable. Tenemos que esperar otro cumplimiento de esto, hermanos. Y vendrá a la tierra deseable, a Palestina, y muchas tierras caerán, o muchas provincias caerán, provincias o tierras, mas éstas se escaparán de su mano, Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Ahora aclaramos, el hecho de que Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón escapen de sus manos, según algunos estudiosos, significa que al principio escapa de sus manos, pero después al final no, cuando se enciende en ira y salga para destruir y matar a muchos, después no va a escapar de sus manos. Porque hay profecías con respecto a Edom, Moab y Amón donde dice que al final serán destruidos. Pero al principio escapan de sus manos. En el principio de esa invasión, cuando entre a la tierra deseable, efectivamente escaparán de sus manos, porque momentáneamente Jordania y Arabia Saudita, ¿sí?, están en buena armonía con lo que sería Estados Unidos, Francia, las naciones occidentales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un problema. Arabia Saudita y Jordania están bien con Estados Unidos, Francia e Inglaterra, pero no están bien con Israel. Esa es otra cosa que muchas veces los estudiosos de profecías no llegan a entender bien. Ninguna nación árabe se lleva bien con Israel, pero Jordania y Arabia Saudita se llevan bien con Estados Unidos, pero no con Israel. Por eso es que después vamos a ver qué va a pasar con Arabia Saudita y Jordania cuando ya vaya finalizando todo el periodo de las plagas. Entonces, antes que nada, hermanos, cuando dice el versículo 41, y vendrá a la tierra deseable el rey del norte, Estados Unidos y los países aliados que lo han formado, Francia e Inglaterra, y vendrá a la tierra deseable y muchas provincias caerán. ¿Por qué viene a la tierra deseable? Esa es otra cosa que hay que saber por lógica.
viene a la tierra deseable porque Estados Unidos tiene un gran amigo ahí. Estados Unidos, Francia e Inglaterra tienen un gran amigo. ¿Quién es? Israel, hermanos. En la tierra deseable hay un gran aliado de Estados Unidos, que es Israel. Y va a tener que venir ahí en el tiempo del fin para defenderlo a Israel, para apoyarlo a Israel, porque Israel está solito, rodeado por 22 naciones árabes. O sea que entre tantas cosas que lo van a traer al rey del norte a la tierra deseable, una de esas es que va a tener que cooperar con Israel y protegerlo, ayudarlo como potencia, apoyarse mutuamente, porque Estados Unidos es potencia e Israel también es potencia, y eso lo habíamos visto en la clase pasada. Hemos hablado mucho acerca de que Israel es potencia nuclear hoy en día. Hermanos, en serio, Israel es potencia nuclear. Y según últimos informes, ¿se acuerdan que yo había dicho en un primer informe que se cree que tendrían entre 100 y 200 cabezas nucleares? Lo habíamos dicho en la clase pasada. Acabo de ver nuevos informes, hermanos, donde se cree que tiene 400 cabezas nucleares. 400 cabezas nucleares. Ya está confirmado, hermanos, que Israel tiene por lo menos 400 cabezas nucleares. Y yo creo que tiene más, ¿no? Pero por lo menos yo le voy dando los datos que son legales, digamos. Entonces, Estados Unidos se va a llevar bien con Israel y al final van a trabajar unidos y va a tener que venir para defenderlo a Israel. Entonces, Testimonios para los Ministros, página 233, dice algo que yo les quería recordar a ustedes. En Testimonios para los Ministros, página 233, dice, hermanos, lo siguiente. 232 y 233. Qué interesante lo que dice acá. Todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra que realizar. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra que realizar. Dios ha dado a cada uno su obra, hermanos. Presten atención. Dios ha dado a cada uno su obra. Y ahora dice, hermanos, unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Quizá estamos un poco cansados, pero esta es la realidad bíblica. Unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente y están proclamando el mensaje: preparaos, mostrad vuestra obediencia a Dios guardando sus mandamientos. Este no es tiempo para que los mensajeros de Dios se detengan para apuntalar a aquellos que conocen la verdad y que gozan de todas las ventajas. Vayan ellos a levantar el estandarte y a dar la amonestación. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Entonces, hermanos, dice Testimonios para los Ministros la cita que yo ahora, hermanos, les repito. Unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente y están proclamando el mensaje: preparaos. Son poquitos, hermanos, los que están mostrando al mundo lo que va a acontecer en el tiempo del fin con todas estas cosas que nosotros necesitamos saber como pueblo. Y con respecto a Daniel 11, hermanos, dice que el rey del norte, Estados Unidos y los aliados, vendrá a la tierra deseable, que es Palestina, que es la tierra de Israel, que es la tierra prometida, que es la tierra de los judíos. ¿Y por qué viene ahí? Porque precisamente allí está Israel. Israel, hermanos, es el reloj profético de Dios y siempre todo ha tenido que ver con el Israel literal.
por más que hay algunos que, como habíamos dicho, tratan de espiritualizar las escrituras y quieren que todo sea simbólico y que todo sea espiritual, generalmente la tendencia de la persona que no entiende nada es a espiritualizar todo y a que todo sea simbólico y aplicarlo a la iglesia y ya está. Pero para el estudioso que es concienzudo y que estudia en detalle, hermanos, hay cosas que no le cierran. Cuando empieza a estudiar de a poco, comienza a ver que hay cosas que no puede ser que sea simbólico. Todo tiene que tener un significado preciso. Entonces, hermanos, basándonos en el hecho de que estamos tratando de mostrar lo que dice la profecía bíblica, vamos a ver qué significa esto que dice el versículo 41. Y vendrá a la tierra deseable y muchas provincias caerán. ¿Qué serán esas muchas provincias que caerán y qué serán esas muchas tierras que caerán? Son provincias y tierras árabes, hermanos. Todas estas provincias que van a caer son provincias y tierras árabes. Por eso es que en todas las clases pasadas, para los que han venido escuchando las clases pasadas, queda en claro, hermanos, que a los árabes, los occidentales van a comenzar dándole una paliza. Y otra cosa que quiero aclarar, hermanos. Jesús ama a los árabes, a los israelitas, a los rusos, a los judíos, y Jesús los ama tanto que murió por todos ellos, y todos tienen oportunidad de ser salvos si aceptan a Cristo como su Señor y Salvador personal. Pero más allá de que acepten a Cristo o no lo acepten a Cristo, o sea, Dios tiene un plan individual para cada persona. El plan individual es que tú aceptes a Cristo y te acomodes al plan que Dios tiene para tu vida. Ese es el plan individual. Después está el plan general, que tiene que ver con los acontecimientos de las naciones. Dios tiene un plan general con las naciones que tiene que ser cumplido. Dios tiene una función que tiene que cumplir Estados Unidos como rey del norte. Dios tiene una función también con Israel literal, que Israel lo tiene que cumplir. Dios tiene una función también con los países árabes. Y Dios está anunciando acá que el futuro de los países árabes no va a ser muy bueno. Sin embargo, más adelante vamos a ver que aunque Dios tiene una función que cumplir con los países árabes, también quedará una reliquia de esos países que se convertirán a Cristo. Y el resto que no se convierta serán destruidos, hermanos, por esta tercera guerra mundial que se origina ahí en Medio Oriente. Entonces, hermanos, para que entendamos un poquito esto, yo al final del estudio bíblico, primero sepamos diferenciar el plan individual que Dios tiene para cada individuo y otra cosa es el plan general que Dios tiene para las naciones. Y se van a sorprender a medida que nosotros vayamos investigando, se van a sorprender lo que yo les voy a mostrar. Pero antes de que yo nombre cuáles van a ser las naciones que van a caer, porque nosotros tenemos que buscarlas en la Biblia, a estas naciones que caerán, a estas provincias que caerán, a estas tierras y regiones que caerán, primero vamos a ver, hermanos, vamos a ver qué se profetiza para las naciones árabes. Ustedes saben de que hay 22 naciones árabes alrededor de Israel. 22 naciones árabes. Y qué casualidad que la Biblia las menciona como las naciones que están alrededor de Israel. Y siempre aparece esa palabra, alrededor, alrededor, alrededor. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta eso, vamos a ver muchas profecías, porque esta es una introducción al tema. Entonces vamos a ver qué profecías se dan con respecto a los árabes. En Ezequiel capítulo 35, versículo 1 al 15, vamos a ver, hermanos, que la Biblia se cansa de hablar de todo lo que tiene que ver con las naciones árabes. Y cuando habla de las naciones árabes, se refiere a muchas: Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudita, etc. Pero básicamente, por ejemplo, cuando aquí en este caso puntual, en Ezequiel capítulo 35, se habla de el monte de Esaú. ¿Esaú quién es? Edom. ¿Y Edom quién es? Arabia Saudita. ¿Se entiende eso, hermanos? Vamos a ver cómo la Biblia profetiza que en el tiempo del fin, hermanos, todo va a ser en contra de las naciones árabes. Fíjense bien, Ezequiel capítulo 35, versículo 1 al 15.
Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, y profetiza contra él. Este es Edom. El monte de Seir era Esaú, era Edom, y Edom hoy en día es Arabia Saudita, y también parte de Jordania. Edom es Arabia Saudita y también un poquito de Jordania, ¿sí? Bueno. Y dile, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te pondré en asolamiento y en soledad. ¿Se dan cuenta lo que dice la última parte del versículo 3? Y extenderé mi mano contra ti y te pondré en asolamiento y en soledad. Para mí particularmente, algunos quieren aplicar esta profecía al cumplimiento de los edomitas de antaño. Pero para mí, hermanos, por el contexto, esto todavía nunca se ha cumplido. Porque toda la zona de Arabia Saudita está, hermanos, habitada. O sea que para mí no se ha cumplido todavía esta profecía. Y te pondré en asolamiento y en soledad. Sin embargo, yo no veo que Arabia Saudita hoy en día haya asolamiento y soledad. Está llena de ciudades árabes. Y ahí se comercializa el petróleo. ¿De dónde sale el petróleo para todo el mundo? De Arabia Saudita. Es el principal exportador. Era junto con Irak y con Jordania y con otros lugares más. Y también con Irán, hermanos. Pero hermanos, nunca se ha cumplido porque en Arabia Saudita está llena de ciudades y hay mucho mercantilismo con lo que tiene que ver con el petróleo. Versículo 4. A tus ciudades asolaré y tú serás asolado y sabrás que yo soy Jehová, por cuanto tuviste enemistades perpetuas y esparciste los hijos de Israel a poder de espada. Todo eso pasó en el pasado hasta el año 1948. Los árabes en el pasado, hermanos, en el pasado moderno, digamos, en el pasado moderno todos los árabes habían hecho guerra contra Israel y lo habían sacado de sus tierras hasta el 14 de mayo de 1948. Porque recuerden la historia, chicos, hasta el 14 de mayo de 1948, las últimas naciones paganas que dominaban esa zona eran los árabes. Entonces por eso dice acá en el versículo 5 que los árabes, hermanos, se iban a disputar la tierra de Israel. Eso es lo que está diciendo el versículo 5. Por eso vuelvo a repetir, dice el versículo 5, por cuanto tuviste enemistades perpetuas y esparciste los hijos de Israel. ¿Y de dónde los esparcieron? De la tierra de ellos, a poder de espada, en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Que ese tiempo fue malo hasta el 14 de mayo de 1948. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, que a sangre te disputaré y sangre te perseguirá, pues que la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Eso es para el futuro, todavía no se ha cumplido. Y pondré al monte de Seir en asolamientos y en soledad, y cortaré de él pasante y volviente. Para mí todavía esto no se ha cumplido. Y henchiré sus montes de sus muertos, en tus collados, y en tus valles, y en todos tus arroyos caerán ellos muertos a cuchillo. Y yo te pondré en asolamientos perpetuos. Pero yo no veo asolamientos perpetuos, hermanos. La gran parte de Jordania y de Arabia Saudita, yo no veo asolamientos que hoy en día sean perpetuos. No hay perpetuos. Sigue siendo habitada. Está siendo habitada hoy en día, no veo que haya asolamientos perpetuos. Entonces, interesante, hermanos, leer esto. A mí me gusta ser cuidadoso cuando leo. El versículo 9 dice, y yo te pondré en asolamientos perpetuos. ¿A dónde están? Si esas partes están habitadas. Y tus ciudades nunca más se restaurarán. ¿Por qué dice eso si hay ciudades en esas zonas? Y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 10, por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y las poseeremos estando allí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgaré.
Esto es para el futuro, hermanos. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, no son dados a devorar. Hermanos, les comento que Arabia Saudita y Jordania, si bien es cierto, están teniendo relaciones diplomáticas, pero no lo quieren Israel porque son precisamente árabes. Ahora bien, Arabia Saudita y Jordania se llevan bien con los occidentales, pero nunca se han llevado bien con Israel, y en el fondo de su corazón no lo quieren Israel. Por eso es que en el futuro vamos a ver qué va a pasar también con Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, que eso les voy a explicar qué va a pasar después. Versículo 13. Y os engrandecisteis contra mí. Perdón, versículo 12. Y sabrás que yo soy Jehová, que he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, no son dados a devorar. Versículo 13. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí palabras. Yo lo oí, dice Jehová. Versículo 14. Así ha dicho el Señor Jehová, alegrándose toda la tierra, yo te haré soledad. Y el versículo 15 es otro versículo que me muestra que esta profecía todavía no se ha cumplido, genéricamente hablando, y que tenga que ver con los árabes, con Edom. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y aparte, noten bien hermanos, por favor noten bien, aparte del monte de Seir, toda Idumea, toda ella, y sabrán que yo soy Jehová. Y toda esa parte que es Arabia Saudita, y que es también parte de Jordania, es floreciente hoy en día. ¿Cuándo se ha cumplido esto? Las ciudades están edificadas. Por lo tanto, para mí esto tiene que ver específicamente con el tiempo del fin. Ahora bien, si alguien quiere interpretar otra cosa, que interprete, pero yo creo así. Como si fuera poco, hermanos, nosotros sabemos que hay 22 naciones árabes alrededor de Israel. Y ahora noten lo que dice el capítulo siguiente, Ezequiel capítulo 36, versículo 1 al 7. Hermano, esto para mí es fabuloso. Está hecho ya hasta para el que no sabe nada de Biblia, si lo lee cuidadosamente lo puede entender. Sí. 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 Bien ahí, exactamente. Claro. Claro, fíjense muy bien lo que dice Bernardo. En Ezequiel 34:9, perdón, 35:9, Ezequiel 35:9 dice, yo te pondré en asolamientos perpetuos y tus ciudades nunca más se restaurarán y sabrás que yo soy Jehová. Y sin embargo se han vuelto a restaurar un montón de ciudades en esa zona que es parte de Arabia Saudita hoy en día y parte de Jordania. ¿Por qué se han vuelto a restaurar? Bueno. Ahora, en el capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, versículo 1 al 7, va a hablar de las naciones árabes que se encuentran hoy en día alrededor de la nación de Israel. Fíjense bien. Y tú, hijo del hombre, profetiza sobre los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, Ea, también las alturas perpetuas nos han sido dadas por heredad, profetiza por tanto y di, así ha dicho el Señor Jehová, pues por cuanto asolándoos y tragándoos de todas partes para que fueseis heredad a las otras gentes, se os ha hecho andar en boca de lenguas y ser el oprobio de los pueblos, por tanto, montes de Israel, oíd palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas a saco y en escarnio, a las otras gentes alrededor. Está hablando de las naciones árabes de alrededor,
Hermanos, que esa servidumbre se terminó el 14 de mayo del año 1948. Y después del 14 de mayo de 1948 también habla de todas las guerras, especialmente 4 principales guerras: 1948, 1956, 1967 y 1973. 4 guerras principales que se iban a ir dando, pero que Dios iba a estar en contra de las naciones alrededor, y que esas naciones de alrededor iban a llevar su afrenta de ahí en más. Y noten que viene hablando de las naciones de alrededor, y dice, hermanos, el versículo 5: por eso así ha dicho el Señor Jehová: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás gentes. Noten, contra las demás gentes árabes quiere decir, y contra toda Idumea, que se disputaron mi tierra. Noten, porque hasta el 14 de mayo de 1948 se disputaron mi tierra, y después del 14 de mayo se han seguido disputando, pero Israel les ganó. Que se disputaron mi tierra, noten esa frase, que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría de todo corazón, con enconamiento de ánimo, para que sus expedidos fuesen por presa. Y ahora dice el versículo 6: por tanto profetiza sobre la tierra de Israel. Noten, hermanos, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las gentes. Y el versículo 7 para mí es fabuloso. Ezequiel capítulo 36, versículo 7, está en perfecta consonancia con lo que dice Daniel 11:41. El versículo 7 dice: por lo cual así ha dicho el Señor Jehová: yo he alzado mi mano, que las gentes que os están alrededor han de llevar su afrenta. ¿Alrededor de quién? De Israel, hermanos. Vuelvo a leer, y de paso a los hermanos que nos siguen por internet, traten de tomar nota de estos versículos para que entiendan al profeta Daniel. En Ezequiel capítulo 36, versículo 7, repito: por lo cual así ha dicho el Señor Jehová: yo he alzado mi mano, que las gentes que os están alrededor han de llevar su afrenta. ¿Y qué naciones hay alrededor de Israel que sean las más cercanas? Líbano, Siria, Arabia Saudita, Jordania, Egipto, son las principales. Y el Estado palestino. No, Turquía está más al norte. Más al norte. Fíjense, Israel está acá y allá arriba está Turquía, ¿sí? Pero yo digo las que están a la parcita. A la parcita son Egipto, Siria, Líbano, Egipto, Jordania, Arabia Saudita y el Estado palestino, hermanos. Y después, un poquito más cerquita, están Siria, ¿sí? Siria está cerca. Pero, entonces tengamos en cuenta eso, porque ya van a ver más adelante lo que yo les voy a mostrar de todo esto, hermanos. Hermano, Ezequiel capítulo 36, versículo 7 es fabuloso. Por lo cual así ha dicho el Señor Jehová: yo he alzado mi mano, que las gentes que os están alrededor han de llevar su afrenta. Entonces volvemos a Daniel capítulo 11. Volvemos a Daniel capítulo 11. Vamos a tratar de hablar tranquilo, así no nos apuramos. Daniel capítulo 11 dice el versículo 41: y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias caerán, o sea, llevarán su afrenta, pero al principio, cuando comience el ataque, éstas se escaparán de su mano: Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Pero después ya van a ver que al final no van a escapar de su mano. ¿Cuándo no van a escapar de su mano? Después al final, sí. Claro.
Bueno, al principio no van a perecer, pero al final van a perecer. ¿Por qué? Porque hay unas profecías de Edom y Moab en otras partes de la Biblia que dice que serán quemadas a fuego. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? Arabia Saudita y Jordania, por más que mucha gente no quiera aceptar, son árabes de sangre, musulmanes. Y yo creo que en el tiempo del fin se le van a dar vuelta también a Estados Unidos. Al principio van a escapar de Estados Unidos, pero al final no. ¿Y cuándo no van a escapar de Estados Unidos? Lo dice el contexto, fíjense. El versículo número 44 dice así: Mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Pero resulta que si yo me centro en el punto central de Israel, fíjense que al oriente de Israel, ¿quién está? Al oriente de Israel está Siria, Jordania, Irak, Irán y Arabia Saudita. Si él quiere salir al oriente, porque noticias del oriente, hermanos, ¿quiénes están en el oriente que van a estar en contra de Estados Unidos? Van a estar, comenzando desde acá, comenzando desde Israel, el principal enemigo que está al oriente, empecemos a numerar. El principal enemigo va a ser Jordania, Arabia Saudita, Irán, y después salteando más para allá está Siria también, Irán, y después extendiendo más para allá está China, hermanos, y del norte, ¿quiénes están que van a estar en contra de Israel? En el norte está Siria, Turquía, Rusia. ¿Y qué otra nación del norte también está en contra de Israel? Corea del Norte. Entonces, enumeremos todas las del norte. Siria, Turquía, Rusia y Corea del Norte son naciones que están en el norte, que están amenazando a Israel y a Estados Unidos. Ahora, contemos las naciones que están hacia el oriente, que están en contra de Israel y de Estados Unidos. Momentáneamente Irán y China, y nada más. Momentáneamente ahora Irán y China. Actualmente, naciones que están al oriente, que están en contra de Estados Unidos y de Israel son Irán y China. China, hermanos, he leído informes por internet y China apoya la causa palestina. China apoya la causa palestina. Entonces, momentáneamente, dos naciones que están al oriente y que están en contra de Estados Unidos y de Israel son Irán y China. ¿Se va entendiendo, hermanos? Bien, hermanos. Entonces, continuando con esto, vamos viendo que, según todo el fundamento bíblico que acabamos de presentar, hermanos, las naciones árabes de alrededor son naciones árabes que van a caer. Van a caer principalmente las naciones árabes que están alrededor de Israel. Y yo ya les voy mencionando algunas. Siria, Líbano, el Estado palestino, Egipto, Libia, Etiopía, ya van a ver eso. ¿Qué otra más? Irán, Irak, Jordania. Bien. Nada más que hoy en día todavía no tenemos bien definido el prospecto porque hay naciones árabes que son pro-occidentales. Hoy en día Arabia Saudita se lleva bien con los occidentales, Jordania también, Omán creo que también. Turquía más o menos se está llevando bien con los occidentales. ¿Se entiende eso? Pero para el tiempo del fin ya van a ver que no. Entonces, ahora vamos a ver, hermanos, Zacarías capítulo 12, que no lo voy a explicar porque ya lo he explicado ayer a eso. Ya lo hemos explicado ayer a Zacarías capítulo 12. Lo único que quiero mostrarles es que se habla de las naciones árabes que se encuentran alrededor de Israel. Alrededor de Israel. Entonces la Biblia en detalles te da detalles de cuáles son las naciones que van a caer y te dice que son las naciones que están alrededor. Y luego las naciones que están alrededor, si están alrededor no me voy a ir a las que están más lejanas. Tengo que empezar primeramente por las que están más cercanas. ¿Sí? Bien. Dice el versículo 2.
he aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor. Noten. ¿Y qué quiere decir eso? A todos los pueblos árabes de alrededor, porque qué casualidad que los pueblos que están alrededor de Israel son árabes, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Versículo 3. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Hermanos, el versículo 3 está profetizando el despedazamiento de las naciones árabes. Si alguien quiere creer otra cosa, que crea. Aquí tenemos otro versículo que está en perfecta armonía con Daniel 11:41. ¿Cuál es? Zacarías capítulo 12, versículo 3. ¿Y qué dice? Y será en aquel día, o sea, en aquel día futuro, y será en aquel día futuro que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Versículo 4. En aquel día, y quiere decir en aquel día futuro, dice Jehová, heriré con aturdimiento a todo caballo. ¿Ven la paliza de los países árabes, hermanos? Y les hago una pregunta, hermanos. ¿En cuál es en qué van a la guerra los árabes, hermanos? En el desierto. En caballos, hermanos. Caballo. El símbolo de los árabes es el caballo. Y no hay mejor símbolo árabe. Ellos tienen también en los estandartes el caballo y la cola del caballo, hermanos. Los árabes se mueven en caballos. Y dice así, hermanos. A todo caballo y con locura al que en él sube. Y está hablando de cómo va a castigar a los árabes, pero noten cómo dice, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Hermano, esto es impresionante lo que dice acá cuando entramos a analizar lo que dice Zacarías 12. Y noten el versículo 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, mi fuerza son los moradores de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos su Dios. Versículo 6, en aquel día, dice, pondré a los capitanes de Judá como un brasero de fuego en leña, y como una hacha de fuego en gavillas. Y noten lo que dice de los judíos. Aquí está diciendo el versículo 6 que los judíos van a ser potencia bélica en el tiempo del fin, porque noten lo que dice. Y dice así, hermanos, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor. ¿Queda claro o no queda claro, hermanos? Más claro, echarle agua. El versículo 6 es impresionante, por eso estoy tratando de ir despacio para explicarlo. Y consumirán a diestra y a siniestra ¿a quién? ¿A quién va a consumir? A todos los pueblos de alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Versículo 8. En aquel día defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y noten lo que dice el versículo 9. El versículo 9 también concuerda perfectamente, hermanos, con Daniel 11:41. Y será en aquel día que yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieron contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque Israel será poderoso, Israel será potencia nuclear. Pero aparte también será potencia nuclear porque el rey del norte viene a la tierra deseable a apoyar a Israel. ¿Se entiende eso? Entonces, todo lo que vamos viendo concuerda perfectamente, hermanos, con Daniel capítulo 11. Isaías capítulo 49. Vamos a Isaías capítulo 49. En Isaías capítulo 49 dice lo siguiente.
En Isaías capítulo 49, versículo 19 al 21. Y de paso, para los hermanos que nos siguen por internet, ahora se pueden dar cuenta que para conocer lo que va a pasar en el futuro en Medio Oriente, no es necesario ir a los libros de Nostradamus, de Benjamín Solari Parravicini, de, ¿cómo se llama?, de todos esos adivinos que andan por ahí, de las profecías mayas, de las profecías egipcias, de los espiritistas. La Biblia habla bien claro de lo que va a pasar, y es tan bella la Biblia, es tan preciosa la Biblia, que yo no necesito ir a las profecías egipcias, no necesito ir a las profecías de las pirámides, no necesito ir a las profecías de los mayas, de los incas, de los aztecas, de los tontecas, de los karatecas, ni de ninguno de ellos, hermanos. Todo está en la Biblia. La Biblia es un libro poderoso y maravilloso para que yo pueda entender todo. Yo por ahí veo, hermanos, por internet que van a las profecías mayas, cuando la Biblia ya se le adelantó a todos ellos. Así que toda profecía que hablen los mayas, si más o menos se parece, es porque le copiaron a la Biblia. Porque la Biblia ya hablaba de todo. A la Biblia no se le ha escapado nada, hermanos. Nada más que hay gente que no estudia. Y porque no estudia, hermanos, porque no estudia, no sabe nada. Y el que no sabe nada tiende a espiritualizar y a simbolizar todo. Yo tengo una serie que se llama ¿Por qué estudiar las profecías? Y la misma Biblia te explica por qué tenemos que estudiar la profecía. Ojalá que las podamos dar a esa serie, y van a ver qué interesante que es todo lo que Dios dice con respecto al poder entender las profecías. Sí. Yo creo que va a ser va a comenzar un poquito en la lluvia tardía, pero se va a desatar cuando finalice ya el tiempo de gracia. Pero sin embargo nadie sabe, es para el fin, nadie sabe. Nadie sabe. Yo te puedo decir, es un poquito antes de la lluvia tardía, es durante la lluvia tardía. Lo que sí te puedo decir es que es de seguro cuando finalice el tiempo de gracia. Pero algunos estudiosos creemos que va a comenzar un poquito antes. Comienza un poquito antes, que es en lo que nosotros le llamamos el tiempo de angustia previo, que es cuando ya se esté terminando la obra con la lluvia tardía. Pero las naciones serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización del mensaje del tercer ángel. ¿Sí? Sí. Ahí se desata con todo. Exactamente, cuando finalice el tiempo de gracia ya se desata con todo. Ahora yo creo, por algunos detalles que hay en la Biblia, que va a empezar un poquito antes el conflicto. Va a empezar un poquito antes. Bien, ahora volvamos al tema para que no nos desviemos. Isaías capítulo 49, versículo 19 al 21, noten lo que dice. Hablando de la ciudad de Jerusalén, de los judíos y de la tierra de Israel. Dice así: porque tus asolamientos, o sea, toda esa parte asolada, y tus ruinas, y tu tierra desierta, ahora será angosta por la multitud de los moradores. Habla de la tierra de Israel. Y tus destruidores, que son los árabes, que siempre los están molestando a los israelitas. Hermanos, yo ahora veo, le voy a ser sincero, veo 22 destruidores. 22 destruidores contra Israel. Pero aquí me profetiza que estos destruidores serán apartados lejos. ¿Y por qué lejos? Cuando Israel y Estados Unidos se empiecen a defender de los árabes. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: angosto es para mí este lugar, apártate por amor de mí para que yo more. Versículo 21. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? ¿Quién me engendró estos? Porque yo estaba deshijada, sola y peregrina y desterrada. ¿Quién pues me crió estos? He aquí que yo estaba dejada sola. ¿Y estos de dónde han salido? Haciendo referencia a que hoy en día la tierra de Israel tiene todos sus hijos ahí, o una gran mayoría. Las estadísticas dicen de que ya el 55% de los judíos mundiales viven en la tierra de Israel. Más de 7 millones de judíos. Y ahora, hermanos,
dice, hermanos, el versículo 22 al 24, también profetizando la paliza sobre los árabes. ¿Será quitada la presa al valiente, o libertaráse la cautividad legítima? Así empero dice Jehová, cierto la cautividad será quitada al valiente, y la presa del robusto será librada, y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré tus hijos. Y a los que te despojaron, que son los árabes, hermanos, hasta el 14 de mayo del 48, haré comer sus carnes, y con su sangre serán embriagados como mosto, y conocerá toda carne que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Porque todo ese tiempo va a estar mezclado también con el tiempo de la lluvia tardía. Se profetiza una paliza sobre el mundo árabe, hermanos. Entonces, ¿se dan cuenta por qué nosotros tenemos que hacer conocer al mundo estas profecías? Y noten que estamos estudiando tranquilito estas profecías. Pero ¿por qué es tan importante que la gente conozca esto, hermanos? Siguiendo adelante, hermanos, vamos a Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Por lo menos vamos dejando en claro algo, que las naciones de alrededor van a ser castigadas y por eso dice muchas provincias caerán. Ahora en Zacarías capítulo 9 también habla de eso. Y también habla de que Israel va a ser una potencia nuclear y bélica en el tiempo del fin. En Zacarías capítulo 9 dice, hermanos, y desde el versículo 1, Zacarías capítulo 9, versículo 8, desde el versículo 1 al 7 habla de las naciones árabes, pero ahora yo no les voy a explicar esto porque esto van para las profecías que siguen y para las clases que siguen. Pero desde el versículo número 1 hasta el versículo número 7 habla del castigo de las naciones árabes. Pero noten lo que dice el versículo 8 y el versículo 13 al 17. El versículo 8 dice, y seré real de ejército a mi casa, a causa del que va y del que viene, y no pasará más sobre ellos angustiador, porque ahora miraré con mis ojos. Y noten cómo en el tiempo del fin, hermanos, en el tiempo del fin, los judíos van a ser potencia nuclear. Y este versículo no se los leí el otro día, versículo 13 al 17. Porque entesado he para mí a Judá. Ajá. Porque entesado he para mí a Judá, hermanos, a los judíos, como arco, henchí a Efraín, y despertaré tus hijos, dice, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, los paganos, y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y el Señor Jehová tocará trompeta, e irá como torbellinos del austro, símbolo de guerra. Y Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán. Ellos van a devorar, los judíos van a devorar. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Y ellos devorarán, y sujetarán a las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados del vino, y se llenarán como cuenco, como los lados del altar, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como al rebaño de su pueblo, porque serán engrandecidos en su tierra como piedras de corona, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los mancebos y el vino a las doncellas. Habla de que van a ser, hermanos, va a ser potencia nuclear y bélica Israel en el tiempo del fin. Pero para los hermanos que nos están escuchando, yo quiero ir cerrando enseguida este estudio nombrándole las naciones. Hoy vamos a nombrar las naciones. Hoy vamos a dejar en claro que las naciones que van a caer son las que están alrededor de Israel. Primero las que están más cerquita y segundo las que están más alejadas. Pero son las naciones árabes que están alrededor de Israel. Y en segundo lugar les voy a dar los nombres de esas ciudades, de esas naciones. Y en la próxima clase vamos a empezar a ver cómo caen esas naciones. En la próxima clase vamos a empezar a ver cómo van a caer esas naciones en la guerra y ahí sí se van a asustar. Son claro, Rusia y China le van a parar el carro al rey del norte, a Estados Unidos. Exactamente. Bien, chicos, sigamos adelante.
Otra cosa que tienen que entender, de paso, como les tiro un dato para que sepan, Siria, Líbano y el Estado palestino, y noten, tengan en cuenta esto porque tienen que ser especialistas en el tema de Medio Oriente ustedes, para que puedan entender el conflicto que allí se desarrolla. Siria, Líbano y el Estado palestino hoy en día ocupan el territorio de la tierra prometida a Israel, territorio que posiblemente Israel va a tratar de recuperar en el tiempo del fin para expandir sus fronteras. Siria, Líbano y el Estado palestino están ocupando tierra que realmente le corresponde a Israel, hermanos. Ahora bien, vamos a Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Hoy dejamos en claro dos cosas, que son las naciones árabes de alrededor. Primero las más cerquitas y después las más alejadas. Y segundo vamos a dar el nombre de esas naciones que van a caer para que en la próxima clase ya empecemos a desarrollarlas al máximo. Jeremías capítulo 30. En Jeremías capítulo 30 dice, hermanos, Jeremías capítulo 30 lo siguiente. También habla acá de las naciones de alrededor. Jeremías capítulo 30, versículo 3. En Jeremías capítulo 30, versículo 3 dice, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y harélos volver a la tierra que di a sus padres, y no tan solamente volverán, y la poseerán. Eso ya pasó el 14 de mayo de 1948. Versículo 10 y 11. Noten. Versículo 10 y 11. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad, y Jacob tornará, y descansará, y sosegará, y no habrá quien lo espante. Pero ahora noten el versículo 11. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para salvarte. Y noten lo que dice el versículo 11. Y habla de las naciones árabes de alrededor, fíjense bien. Y haré consumación en todas las gentes entre las cuales te esparcí. En ti, empero, no haré consumación, sino que te castigaré con juicio y no serás talado del todo. Versículo 16, versículo 16. Empero, y noten el verso 16, hermanos, habla de nuevo de las naciones árabes de alrededor. Empero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus afligidores, todos irán en cautiverio. Hablando de los prisioneros de guerra que va a haber en el tiempo del fin, porque van a haber un montón de prisioneros de guerra. Y hollados serán los que te hollaron, y a todos los que te hicieron presa de ti, los daré en presa. ¿Va quedando en claro, hermanos? ¿Se va entendiendo eso? Y ahora, hermanos, el versículo número 20. El versículo 20 dice así. Y serán sus hijos como de primero, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Noten, hermanos, y castigaré a todos sus opresores. Y está hablando de las naciones árabes de alrededor, hermanos. Versículo 22 al 24. Y yo pregunto, alguien me dirá, hermanos, pero esto se aplicaba a los árabes del tiempo de Jeremías. Esto se aplica a las naciones árabes del tiempo de Jeremías, dicen los comentarios. Yo reniego cuando leo los comentarios, hermanos. Y les voy a mostrar por qué. Versículo 22 al 24. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se apareja sobre la cabeza de los impíos reposará. No se volverá de la ira del enojo de Jehová hasta que haya hecho y haya cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Esta profecía en donde Dios habla en Jeremías capítulo 30, que dice que las naciones de alrededor serán castigadas,
Se está refiriendo a que una profecía que la íbamos a entender en el fin de los tiempos, por lo tanto iba a tener cumplimiento en el fin de los tiempos. Y esto todavía está en el futuro, todavía no se ha cumplido. Por eso es que hay que entender bien Daniel capítulo 11 y no andar enseñando tonteras como enseñan algunos por ahí que dicen que el rey del norte es el papado y que la tierra deseable es la iglesia y que el monte deseable del santuario es la iglesia, y no dan comparación de textos, cuando yo en todas estas clases he venido dando una poderosa comparación de texto con textos para que entiendan que el reloj de Dios es el Israel literal, hermanos, en lo que tiene que ver con lo político. Ojo, ojo. Israel, el reloj de Dios en lo político, hermanos, en lo político mundial, el reloj de Dios es el Israel literal. Y en lo religioso, el reloj de Dios es la iglesia adventista. ¿Se entiende el concepto, hermanos? En lo religioso, el centro de lo religioso es la iglesia adventista. Y en lo político, el centro es el Israel literal. Por eso es que no hay que confundir las cosas y hay que saber bien a qué cosa se está refiriendo la Escritura. Por eso yo reniego, hermanos, cuando veo que los comentarios dicen, era para el tiempo de Jeremías. ¿Y por qué Jeremías dice, esto lo van a entender en el tiempo del fin? Por lo tanto, allí va a tener cumplimiento, en el tiempo del fin. Es impresionante esto, hermano, lo que dice acá. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. En Jeremías capítulo 23, hermanos, yo me canso ya de enseñar todas estas cosas y hay gente que dice otra cosa. Yo por ahí reniego, ¿no? Por ahí veo que dicen, no, es el papado. Y es porque a ellos se les ocurre. Y ayer hablaba con un hermano de México, ¿no? Y me comentaban cómo, por ejemplo, cuando presientan de los 144.000, hay un pastor que dice así. Pero todo el contexto de Apocalipsis capítulo 7 dice es simbólico. ¿Por qué justo dice el número 144.000 va a venir a ser literal? Y yo digo al revés, no. Porque toda la comparación de texto dice que los números son literales y justo ahí va a venir a ser simbólico. Entonces ahí, hermanos, queda clara la explicación de que los 144.000 son literales. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo al tema, hermanos, en Jeremías capítulo 23 vamos a ver algo interesante. Jeremías capítulo 23, versículo 3. Noten el versículo 3, dice así: y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. O sea, esto no se está refiriendo, hermanos, a la segunda venida de Cristo, ni al reino de los cielos, porque habla de relaciones sexuales, cuando se van a multiplicar. Pero en el cielo serán como los ángeles, no se casarán ni se darán en casamiento. Por esto es algo que esto se tenía que cumplir en esta tierra, que es cuando Israel vuelve a su tierra. Y dice así: y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Versículo 8. Versículo 8. Si no vive Jehová, que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel de la tierra del Aquilón y de todas las tierras a donde los había yo echado, y habitarán en su tierra. Y habitarán en su tierra. Versículo 19 y 20. Versículo 19 y 20. Versículo 20, hermanos. Dice así. Bueno, 19 y 20. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está aparejada caerá sobre la cabeza de los malos. Versículo 20. No se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. Todas estas profecías de que Israel iba a volver a su tierra, e iban a poseer su tierra, e iban a habitar en sus moradas, e iban a crecer y multiplicarse, ¿cuándo se iba a aplicar y cuándo se lo iba a entender? En los postreros tiempos, hermanos.
en los postreros tiempos. Entonces no se puede aplicar al tiempo de Jeremías o después cuando finalizó el cautiverio de los 70 años de Babilonia, no, porque eso no eran los postreros tiempos. Los postreros tiempos tienen que ver con el fin del mundo, hermanos. Claro, 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 claro. Tiene que ver los postreros días más que nada con el fin del mundo, hermanos. Tiene que ver más que nada con el fin del mundo. Ahora vamos a Joel capítulo 3. Ustedes van a sorprender lo que vamos a ver en Joel capítulo 3. Si bien es cierto, es un capítulo, hermanos, que los hemos estudiado ayer y en las clases pasadas, pero ahora les quiero recalcar otras cosas. Vamos a ver otros detalles. En Joel capítulo 3, dice algo muy interesante, hermanos, que no lo pude explicar ayer, pero que lo quiero explicar ahora. En Joel capítulo 3 dice algo interesantísimo. Leemos primeramente, hermanos, el versículo 1 al 4. Porque he aquí que en aquellos días, y se está refiriendo al futuro, y en aquel tiempo, también se está refiriendo al futuro, en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Qué fecha específica? 14 de mayo de 1948. De ahí en adelante dice, porque habla en aquel tiempo y en aquellos días. Al decir en aquellos días, significa que hay un día, un solo día, el 14 de mayo de 1948, en que comienzan a volver a su tierra. Pero desde el 14 de mayo de 1948 iban a ser todos aquellos días en adelante en que iban a seguir volviendo los judíos a su tierra. El 14 de mayo del 48 se crea el moderno Estado de Israel. Pero a partir del 14 de mayo, el 15 de mayo, 16 de mayo, en adelante hasta el tiempo del fin, son aquellos días futuros en que iban a tener que comenzar a viajar todos los judíos de nuevo a Israel. Entonces dice, en aquellos días futuros, después del 14 de mayo de 1948, va a pasar esto. Versículo 2. Juntaré todas las gentes, especialmente los árabes, y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo. Noten, a causa de mi pueblo, que ya para ese tiempo está viviendo en Israel, y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. ¿Por qué dice partieron mi tierra? Hoy en día, hermanos, hoy en día, Siria le está ocupando parte de la tierra de Israel. Líbano le está ocupando parte de la tierra de Israel. Y hermanos, el Estado palestino, la franja de Gaza, es parte de la tierra de Israel. O sea, ¿han partido la tierra de Israel hoy en día? Sí. O sea, Israel ha vuelto a su tierra, posee gran parte de su tierra, pero todavía está partida. ¿Qué hace la franja de Gaza ahí en Israel? ¿Por qué Líbano le ocupa una partecita de la tierra de Israel? ¿Por qué Siria le ocupa una partecita de la tierra de Israel? Y en profundidad, hermanos, Jordania también le está ocupando una parte de Israel. Por eso dice acá, y partieron mi tierra. Porque resulta que las Naciones Unidas le han dado, porque eso después voy a explicar bien ese versículo, cuando se le devuelve a Israel sus tierras, las Naciones Unidas le parten una parte de tierra para los palestinos. Le parten una parte de tierra que es la franja de Gaza y otras partes más. Bueno, partieron mi tierra, dice mi versión antigua. Versículo 3. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y a los niños dieron por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón? Y todos los términos de Palestina, está nombrando la zona. Queréis vengaros de mí, y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Y ahora presten atención, hermanos.
Presten atención lo que dice ahora, versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Juntaos y venid, gentes todas de alrededor. ¿De alrededor de quién? De Israel, las naciones árabes. Y congregaos y haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Las gentes despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las gentes de alrededor de Israel, las naciones árabes. Versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Versículo 19. Egipto será destruido y Edom será vuelto en asolado desierto por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Y habla de las naciones árabes, habla de Palestina, habla de Egipto, habla de Arabia Saudita y de Jordania. Está mencionando todas las naciones árabes que están representadas acá, hermanos. Y por último vamos a algo interesante. Salmo 83. ¿Conocen ustedes la famosa profecía del Salmo 83? Bueno, algunos estudiosos, los estudiosos, hermanos, creen ver acá el futuro de cómo, hermanos, se van a ligar las naciones árabes contra Israel. Y con esto ya vamos terminando. En el Salmo 83, hermanos, esta es una profecía futura. Y es famosa, hermanos, esta profecía. En el Salmo 83, hermanos, los estudiosos, hermanos, creen ver que aquí se profetiza cuando el rey del sur, hermanos, las naciones árabes, van a atacar a Israel. Fíjense. Versículo 1. Oh Dios, no tengas silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Hay gente que está orando. Porque he aquí que braman tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza. Noten el versículo 3. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus escondidos. Y noten el versículo 4, han dicho, venid y cortémoslos de ser pueblo. ¿Y qué ha dicho Siria e Irán? ¿Sabían ustedes que Siria e Irán han hecho un pacto de defensa en contra de que Israel o Estados Unidos lo quieran atacar? Siria e Irán tienen hecho un pacto. ¿Y qué dijo Irán? Que hay que borrarlo a Israel de la faz de la tierra. Y qué casualidad que concuerda con lo que dice el Salmo 83, versículo 4. Han dicho, venid y cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Esta profecía estamos en pleno, ahora ya estamos entrando al cumplimiento de esta profecía según los estudiosos. Según los estudiosos. Versículo 5. Por eso han conspirado de corazón a una, contra ti han hecho liga, la liga árabe, hermanos. Los pabellones de los idumeos y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal y Amón y Amalec, los filisteos y los habitadores de Tiro. También el Asur se ha juntado con ellos y son por brazo a los hijos de Lot. Habla de las naciones árabes que ya les digo quiénes son. Pero noten cómo se profetiza que les va a ir. También acá se profetiza una paliza para las naciones árabes. En todos lados se está profetizando una paliza para las naciones árabes. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos muladar de la tierra. Pon a ellos y a sus capitanes como a Oreb y como a Seb y como a Seba y como a Saluma, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿Qué dicen los árabes? Esa tierra es para nosotros.
pero se profetiza que no, que van a ser destruidos. Versículo 13. Dios mío, ponlos como a torbellinos, como a hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza las breñas. Persíguelos así con tu tempestad y asómbralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre. Y noten el versículo 17. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Hermanos, todo el poderoso fundamento bíblico que yo les estoy mostrando, ¿qué profetiza? Una paliza sobre las naciones árabes. Una paliza sobre las naciones árabes, hermanos. Y dice el versículo número 13, Salmo 83, versículo 13, Dios mío, ponlos como a torbellinos, ponlo como a hojarascas delante del viento. Y vamos a Isaías capítulo 17. Isaías capítulo 17. En Isaías capítulo 17... En Isaías capítulo 17, hermanos, dice el versículo número 12 y 13. Hablando de las naciones árabes, dice el versículo 12 y 13. Hay multitud de muchos pueblos. Hay, dice el profeta Isaías, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de la mar, y murmullo de naciones hará alboroto como murmullo de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito a manera de ruido de grandes aguas, mas les reprenderá. Dios les reprenderá y huirá lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Ahora, volvamos al Salmo 83. Volvemos al Salmo 83. En el Salmo 83, Salmo número 83, leemos el versículo número 13. Dios mío, ponlos como a torbellinos, como a hojarascas delante del viento. Está profetizando una paliza sobre las naciones árabes. Entonces ahora volvemos al Salmo 83 y leo ahora, hermanos, el versículo 5 al 8. Salmo 83, versículo 5 al 8. Por eso han conspirado de corazón a una, contra ti han hecho liga los pabellones de los idumeos y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal y Amón y Amalec, los filisteos con los habitadores de Tiro. También Asur se ha juntado con ellos, son por brazo a los hijos de Lod. Entonces, hermanos, yo les voy a dar la interpretación de cuáles serían esas naciones hoy en día. Edom incluye los palestinos y algunos de los turcos, y también Arabia Saudita. Los ismaelitas son los descendientes de Ismael. Son muchos de los pueblos árabes por todo el Medio Oriente y el norte de África. Moab es el área de la Jordania central. Los agarenos se refiere a otros descendientes de Agar, madre de Ismael, y algunos también interpretan que los agarenos son los egipcios. Jebal es el Líbano, hermanos. Jebal es el Líbano. Amón se refiere al norte del Jordán, alrededor de Amán, que también tiene que ver con Jordania. Amalek también tiene que ver con los palestinos edomitas. Filistea o Palestina tiene que ver con lo que hoy en día se conoce como la Franja de Gaza. Tiro también tiene que ver con el sur del Líbano, ¿sí? Asiria tiene que ver hoy con lo que es Siria, el norte de Irak, y algunos también creen que tienen que ver con parte de Turquía. Y los hijos de Lot son Moab y Amón, que también es Jordania y Arabia Saudita. Sí, y que todo lo que tendría que ver con Jordania. Entonces, hermanos, haciendo un resumen,
todas estas naciones árabes se encuentran alrededor de Israel. Y como dice la Biblia, se unirán con un fin común, que es la destrucción de Israel. La unidad árabe, hermanos, ha sido largamente buscada, estoy sintetizando, ¿no? Ha sido largamente buscada, pero ha costado que se alcance por las diferencias religiosas entre musulmanes chiitas y suníes. Pero se unirán para pelear con el enemigo común, que es Israel, porque este pueblo santo representa un peligro a la forma de vida musulmana, hermanos. Pero entonces, ¿cuáles son las naciones que están en peligro? Jordania, Siria, por sobre todo Siria, hermanos. Siria, Líbano, la Franja de Gaza, que es el Estado palestino, ¿sí? Todas estas naciones, Egipto, hermanos, todas estas naciones están en peligro, ¿sí? Entonces ahí tienen más o menos una idea para que ustedes puedan ver. Entonces, ¿cómo voy terminando yo este estudio? ¿Cuáles son las naciones que tenemos que tener en cuenta? Para la próxima clase, las naciones que vamos a tener en cuenta son Siria, Líbano, el Estado palestino, Egipto, Etiopía, Turquía, Sudán, Jordania, la Franja de Gaza, etcétera, Arabia Saudita. Entonces, estas son las naciones que nosotros vamos a tener que tener en cuenta cuando veamos cuáles son las naciones que van a caer cuando se produzca el último conflicto que está profetizado allí en Daniel capítulo 11, versículo 41 al 45. Hermanos, tengan en cuenta estas naciones: Siria, Líbano, la Franja de Gaza como el Estado palestino, Egipto, Etiopía, Turquía, Sudán, Jordania, Arabia Saudita, también Irán, hermanos, también Irán, también Irak. Pero estas son las más cercanas, ¿sí? Así que se profetiza, hermanos, se profetiza, hermanos, en el Salmo 83 una liga árabe para contra el Estado de Israel. Y se profetiza, hermanos, en el Salmo 83, 4 y 12, dice el versículo 4, han dicho: venid y cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Y el versículo 12 dice que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Esto es lo que van a querer hacer en el tiempo del fin las naciones árabes. Con esto, hermanos, vamos teniendo pequeños indicios de que los árabes se van a unir, por más que haya suníes y chiitas, pero al final se van a terminar uniendo contra un enemigo común que son el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga y esto nos ayude a aclarar, aunque sea un poquitito más, no digo que todo, pero por lo menos un poquito más, todo el conflicto que se va a venir en el tiempo del fin en el Medio Oriente, teniendo en cuenta de que se profetiza que naciones árabes se van a unir más todavía para luchar contra el pueblo de Israel, pero serán destruidos, serán dominados por Israel y el mundo occidental, que es conocido hoy en día como el Rey del Norte, según Daniel capítulo 11. Que Dios los bendiga y dejamos esto acá nomás.